nos acercó. Jesús poder el inmenso amor de Cristo. El inmenso amor de Cristo, cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie para iniciar con una oración. Hermana Felipa, nos guía en oración. Sí. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por habernos permitido estar aquí en tu casa, Padre Santo, con el deseo de que venimos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, y escuchar de tu palabra que es lo que nos dice que tenemos que hacer, Señor, sino que compartirla, Señor, lo que recibimos para que nos Señor. Para todos aquellos que no te conocen, Señor, que han oído de ti, Señor, Señor. Pedimos mi dirección con tu Santo Espíritu, Señor, que los guíe para va a llevar en ti, Señor, alabemos y glorifiquemos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a la bienvenida. Así puestos de pie, vamos a continuar con los signos.
Vamos a seguir con una lectura en Apocalipsis 2, del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y de tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual estará en medio de los paraísos de Dios. Pueden tomar su lugar. Continuamos con la lección. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios que terminamos los mensajes basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero ciertamente la campaña tiene un post, ¿sí? Una parte seguida a los mensajes que vimos ahí en los Efesios. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando, pues, ¿qué sigue, no? Después en esta campaña de iglesias sanas para la gloria de Dios. Y resulta que este pasaje, esta carta dirigida a la misma iglesia, ¿sí? La misma iglesia de los Efesios, tiene un mensaje poderoso después de que Pablo escribió esta carta a aquellos hermanos de esta ciudad. La iglesia que estaba en Éfeso tiene una segunda carta, tiene una segunda parte, ¿sí? Mucho tiempo después, Pablo les mandó su carta, Pablo tuvo su ministerio, Pablo fue encarcelado, pero muchos años después, esta iglesia de Éfeso, la misma iglesia de Éfeso, y lo que se nos hace tan impactante, esa misma que estudiamos
estudiamos hace unos domingos, hace ya varios domingos, recibe una segunda carta, pero ya no por el apóstol Pablo. Y surge algo bien interesante aquí, pues esta carta con la cual iniciamos la campaña, una carta del apóstol Pablo, ahora es consecuente a una carta de Juan, quien exhorta a la iglesia, ¿sí?, con todo lo que recibieron primero del apóstol Pablo, a seguir adelante. ¿Sí? Es una segunda carta, en este caso de Juan, para exhortar a la iglesia a seguir adelante, pero modificar, ¿sí?, cambiar ciertas cositas que había descuidado. Todas estas semanas atrás, si no me equivoco, son 7 domingos los que hemos predicado las cartas o la carta a los Efesios. Vienen enfocadas a hablarnos de iglesias sanas para la gloria de Dios. Pero justo es necesario lo que vimos el día de hoy, lo que hemos estado estudiando también en la mañana, perseverar en esto, quedarnos, ¿sí?, permanecer en esta enseñanza. Y quiere decir entonces que las iglesias se mantengan sanas. Si en estos 7 estudios y en estos 7 mensajes se busca un enfoque de iglesias sanas, pues quiere decir que también hay un compromiso como iglesias a mantenernos constantemente en búsqueda de esa salud espiritual de cada una de las iglesias, ¿sí? Entonces hablamos de una iglesia sana manteniéndose sana. Nuestro compromiso. Hay unos compañeros y compañeras en el trabajo que entraron en un reto, ¿sí?, entre ellos. Unos hacen una dieta keto, creo que se llama, ¿sí?, y otros hicieron otro nada más de pérdida de peso. Pero resulta, mis hermanos, que esa dieta keto, a lo que he visto y lo que he escuchado, si fallan, hombre, se nota de volada el aumento otra vez, ¿sí? Y ellos tienen que mantener ese régimen alimenticio. Pues aquí nos está hablando de una iglesia sana. Ya entendimos, ya escuchamos, ya leímos, ya estudiamos lo que permite que las iglesias sean sanas. Pues ahora el siguiente compromiso permanente es que nos mantengamos sanos. O si ya bien escuchamos, que empecemos con esos cambios en una iglesia sana. Para ello, mis hermanos, sí vamos a basarnos en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde vamos a considerar 4 consejos de parte del Señor Jesús por medio de Juan, en esta carta que vemos aquí en Apocalipsis, dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Y es lo que voy a estar llamando mucho la atención, es la misma iglesia de Éfeso a la cual Pablo le escribe, a la cual ahorita vamos a ver el mensaje dirigido a esa misma iglesia, pero por voz o por mano de otro de los siervos del Señor. ¿Sí? Oremos a Dios. Padre Santo, gracias te damos por este momento. Gracias te damos por estos cantos que nos recuerdan de tu amor. Gracias por estos cantos que nos recuerdan de esa permanencia que debemos de tener en ti, de quedarnos, de seguir adelante, de caminar con firmeza y recordando lo que tú has hecho por nosotros en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Ahora, Padre Santo, rogamos que tú obres en la vida de esta iglesia, que ya nos has hablado, Señor, que ya hemos leído tu palabra acerca de esta campaña de iglesias sanas, pero que ahora nos lleva a ponerlo en práctica, y una vez poniéndolo en práctica, mantenernos ahí, dejando que tú sanes y modifiques cualquier punto que tengamos en esta congregación. Permítenos caminar, permítenos adoptar esa figura, ese compromiso, esa tarea que has puesto en cada uno de nosotros, que podamos determinar a qué nos has llamado y cuál es nuestra función en esta iglesia. No a quedarnos sentados, sino a sumarnos en lo que tú ya estás haciendo. Y una vez que hagamos esto, Señor, mantenernos en ese régimen sano para alcanzar a muchas almas. En tus manos nos ponemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. De estos consejos, mis hermanos, son 4, los
primero de ellos nos habla de que necesitamos vivir con pureza. Necesitamos, ¿sí? No es un deber nada más, sino que es necesario para la salud de la iglesia mantenernos, ¿verdad? O vivir con pureza. Y dice el versículo 2, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no puedes soportar a los malos, yo conozco y he aprobado, dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Necesitamos vivir con pureza. Vamos a pensar en todo este tiempo que estas palabras, dependiendo de la Biblia que traigamos, van a estar escritas con rojo en algunas Biblias. Y si no, ahorita lo aclaramos. Estas palabras son de Jesús a la iglesia. Claro, escritas por Juan, pero son palabras directamente de Jesús que dice, yo conozco tus obras. Necesitamos vivir con pureza. Y es la primera característica de una iglesia que se mantiene sana, ¿sí? Y esta primera característica radica en que la iglesia viva en pureza, ¿sí? Jesús alaba, Jesús reconoce las obras de esta iglesia. El trabajo del apóstol Pablo había surtido efecto. El trabajo de otros siervos que habían quedado ahí en la iglesia de Éfeso había surtido efecto. La iglesia de Éfeso era notoria por sus obras, se caracterizaba por sus obras. No era una iglesia pasiva, era una iglesia que había trabajado duro. Era una iglesia, y fíjense ahí, dice que y tu arduo trabajo y paciencia, quiere decir que también sufrieron, que también padecieron, que tuvieron dificultades, pero se mantuvieron pacientes. Y es parte de lo que hemos estudiado estos domingos, la perseverancia. Venga lo que venga, esta iglesia había trabajado, sus obras hablaban por sí mismas, esta iglesia trabajaba duro y a pesar de las dificultades tenía paciencia. Esta iglesia se caracterizaba por su doctrina firme y que aún los que venían diciendo que eran tal o cual función o persona, los ponían a prueba y finalmente después de examinarlos tenían comprobado y los hallaron mentirosos. ¡Wow! Una iglesia que vive con pureza, ¿sí? Exentos, fuera de toda mezcla de otras cosas, no dejaban que llegara otra doctrina, que llegara otra palabra disfrazada de sabiduría, otra nueva enseñanza y metiera y destruyera o se hiciera una mezcla de ideas ahí. Esta iglesia como tal defendía su origen, su sustancia principal, y en este caso no permitía la mezcla de otra cosa. Recordemos la ciudad de Éfeso. Si nos vamos a Hechos, ¿qué había en la ciudad de Éfeso cuando llegó Pablo? ¿Se recuerdan? No fue todo color de rosas, ¿verdad? Pudiéramos buscar ahorita, ¿verdad? Pero recuerden, ¿a quién adoraban en esa ciudad? ¿Y qué problemas se vinieron después de que Pablo empezó a predicar? Y a pesar de la oposición, hubo quienes creyeron. Y a pesar de la iglesia creció, y a pesar de Pablo les mandó cartas. Y esta iglesia, a pesar de sus dificultades, repito, se distinguía por sus obras, se distinguía por su trabajo, se distinguía por seguir adelante con paciencia en medio de todas estas pruebas. No había mezclas de otras enseñanzas, sino que se mantenían enteros. Pero, ¿cómo era la pureza de los efesios según este versículo 2? Bueno, esta pureza se reflejaba en sus acciones, buenas acciones, su trabajo arduo, sus obras como tal eran buenas. Esta comunidad, esta iglesia estaba ocupada por el Señor. El Señor habitaba en el corazón de cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes sabía su función y la cumplía. Los efesios habían trabajado duro, se habían esforzado hasta el cansancio y habían soportado con paciencia. Fíjense aquí lo que no vemos, ¿verdad? En estas líneas, la hostilidad de una sociedad
que pensaba diferente, contrario al objetivo que traían ellos y a sus esfuerzos. Ellos habían dejado esa sociedad, ¿sí? Se habían apartado de la idolatría, se habían apartado de los pecados, trabajaban en crecer en el conocimiento del Señor. La sociedad iba en contra de esto, ¿sí? De sus objetivos, de sus esfuerzos, y aún así ellos seguían adelante hasta esta fecha. Eran distinguidos, su pureza se reflejaba en sus acciones, pero también, mis hermanos, se reflejaba en la fiel dedicación. ¿Qué veíamos el día de hoy que hemos estado estudiando? La permanencia, la perseverancia. Uno de los pasajes que leímos es la firmeza, destacaba la firmeza, la constancia y el crecimiento. Hoy lo estudiamos y precisamente la pureza de esta iglesia se reflejaba en la fiel dedicación. ¿Sí? La pureza de esta iglesia radicaba en que los hermanos fieles de Éfeso, a pesar de la persecución, que la sufrían, aquí no lo dice, pero sufrían persecución, a pesar de la opresión romana, eran fieles. ¿Qué presiones vivían, mis hermanos? Porque leímos o estudiamos la carta a los Efesios. Ya la acabamos. Pero ahora Juan está enfatizando un mensaje a la misma iglesia. ¿Qué vivía la iglesia de Éfeso? ¿Bajo qué imperio estaba esa región, ¿sí?, donde está sitiado este pasaje? ¿Acaso no era el imperio romano que también regía ahí? ¿Acaso no exigían el tributo al César? ¿Acaso no estaba en aquella ciudad aquella imagen, aquella figura femenina a la cual idolatraban en aquella ciudad? Pues resulta que aquella presión y persecución, a pesar de todo esto, los hermanos eran fieles y se mantenían en su creencia. He encontrado a Cristo, ahora le soy fiel, a pesar de que seguía aquella imagen radicando en esta ciudad, a pesar de que el imperio romano los obligaba o insistía, ¿verdad?, en adorar algo distinto a Cristo. Esta era la realidad y ellos perseveraban y ellos continuaban y ellos se mantenían en pureza. Los cristianos que vivían en esta ciudad de Éfeso se enfrentaron a retos sumamente especiales. ¿Se imaginan ser hostigados a doblar la rodilla ante la diosa de Diana? Acuérdense de Diana de los Efesios. La insistencia social, la presión social, dobla tu rodilla ante la diosa de los Efesios. Esto vivían la iglesia de los Efesios, ¿sí?, los hermanos de aquella ciudad. La imagen del emperador, otra presión social y política. Se vieron difamados, fueron calumniados, fueron boicoteados y fueron maltratados, ¿sí?, por ese hostigamiento social y político que se vivía en esta ciudad. Pero la iglesia permaneció en pureza. La iglesia se negó a doblar su rodilla, ¿sí?, al igual que los que vemos en otras partes de la escritura, cómo fueron apedreados, cómo fueron hostigados. La iglesia sufrió esa presión fuerte, ¿sí?, no solamente social, sino incluso física, ¿sí? El hostigamiento a veces también era relegarlos, difamarlos y pegarles por el aspecto económico. Fue dura la situación que vivieron ellos, pero se mantuvieron firmes. Arduo trabajo, ¿sí?, sus obras, su paciencia. Son cosas que no vemos, son cosas que no lo vemos explícitamente en la escritura, pero se manejan en una presión social. A ellos de allá, aquellos que se llaman cristianos, no les compres. Era una ciudad de comercio y el hostigamiento y la calumnia, a esos de ahí, esos cristianitos, no les compres, ¿sí?, porque creen en otra cosa. No se dobla su rodilla ante la diosa de los Efesios, ante Diana, ¿sí? Habían tales cosas, pero ellos perseveraron. Pero ellos permanecieron firmes a pesar de todas estas cosas, a pesar de la represión económica, social. Aguantaron, soportaron la carga
y siguieron adelante. ¿Sí? Bien enseñados por Pablo, bien enseñados y confirmados por Timoteo, y ahora con esta carta, ¿verdad? Amarrando todas estas enseñanzas por parte de Juan. Pero también esta pureza se reflejaba en que ellos permanecían en una sana enseñanza. Quiere decir que todas las partes doctrinales que vimos en la carta a los Efesios, ellos la conservaron. ¿Sí? Su fiel tesoro, la doctrina pura del conocimiento de nuestro Señor. No hubo cambios, no hubo modificaciones, se mantuvieron ahora sí, como se dice, cuadrados y rectos en la doctrina y en el Evangelio, de esos que decimos hasta los huesos. ¿Sí? Profundamente comprometidos. Se tomaban en serio la identidad. Nada de que ahora vamos a ser diferentes, ahora adoptamos esta otra enseñanza. Ellos mantuvieron su identidad y la fidelidad doctrinal. Y sabemos que las cartas paulinas están ricas en doctrina. Y una de las evidencias de que ellos se mantuvieron firmes en la doctrina es que dice ahí Apocalipsis que ellos no toleraban el mal. No lo toleraban, ¿sí? Y pusieron a prueba a los que se autonombraron apóstoles, no lo eran, y finalmente los habían hallado mentirosos. Tal era su firmeza doctrinal que fueron puestos a prueba estos personajes hasta decir, tú no eres, ¿sí? Los hallaron mentirosos. Así era la iglesia de los Efesios. Y sí, se le aplaude, se le reconoce de parte del Señor sus obras, su arduo trabajo, la paciencia y que no toleran el mal. ¿Sí? Que lo pusieron a prueba y encontraron que era falsa la enseñanza y falsa el personaje que se había presentado. Pero como punto número 2 que vemos ahí, necesitamos vivir con pasión, pero bien dirigida. Y esto les estaba hablando el apóstol Juan a una iglesia que ya había sido adoctrinada, ¿sí? Por una buena doctrina por el apóstol Pablo. Esta segunda característica de una iglesia que vive sana es que tiene una pasión bien dirigida, y la iglesia de Éfeso había perdido la dirección de esa pasión, ¿sí? Tenía pasión, tenía entrega por Cristo, pero no la estaba dirigiendo bien. Tenía todas las ganas, tenía todo el esfuerzo, tenía todo el trabajo, pero no estaba bien direccionada. Así que el Señor Jesús directamente exhorta a dos cosas sobre esta pasión, ¿sí? Que vemos aquí. Nuestra pasión como creyentes delante del Señor y la obra que tengamos como iglesia debe ser cubierta de sinceridad. No somos, y fíjense aquí, no somos lo que creemos ser. Yo creo ser una cosa, ¿sí? Pero no por yo creer ser una cosa es que realmente lo soy. ¿Se entiende? Yo puedo decir y yo puedo creer que voy bien y que soy y deshago, pero la realidad puede ser otra, ¿sí? No me define lo que creo, sino más bien lo que hago. Por eso hay que examinarnos todos los días examinarnos delante del Señor. El Señor Jesús les dice ahí enseguidita, sigue con los halagos: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y estas son las palabras que Jesús reconoce. ¡Wow! Tienes pasión, ¿sí? Sufres y sigues adelante, ¿sí? Sufres pero eres paciente, trabajas arduamente por amor de mi nombre, ¿sí? Y no has desmayado. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti. A ver qué dice. Alguien se lo sabe de memoria, ¿no? Tengo contra ti que... Primero los halagos, y luego viene un pero, ¿sí? Hay algo que no está bien. Tienes pasión, pero no está bien dirigida, ¿sí? Agarra esto mismo, pero calíbralo. Y dice ahí, has dejado el primer amor. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por dejar el primer amor? Piénsenlo un poquito. Es más fácil para la mujer cuando le dice uno, ¿verdad? A ver, acuérdate cómo era mi
diario, ¿verdad? No sé, pero hacías esto, uy, el detallito aquello, y me llevabas así, y me tratabas así, a la brillan los ojitos, abajo del cubrebocas. Recuerdo, ¿no? ¿Qué hacías al inicio? Y en esa etapa fuerte de todo amor y color de rosas, los actos significativos, ¿sí? Los actos caballerescos, los detalles, ¿sí? Primer amor. Y Jesús llama muy fuertemente, ¿verdad? Pero has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso tenía pasión por lo que hacía. Firme, ¿sí? Entregada. No importa las pruebas, no importan los problemas económicos y sociales, es por el Señor, ¿ok? Era una pasión por el Señor, pero no estaba bien dirigida. ¿Sí? Tenía pasión por lo que hacía y Jesús lo reconoce, su arduo trabajo, pero se había olvidado de algo tan necesario, el amor. Has olvidado tu primer amor. En la carta del apóstol Pablo les escribe ahí en los Efesios, les indica que deben andar como Cristo, ¿sí? Y les da los ejemplos, a ver maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia, a ver ustedes hermanas, pues sométanse a su marido, ¿sí? Como a Cristo mismo, ¿sí? Y háganle así, háganle así. A ver ustedes hijos, amen a sus padres, honrenlos, y ustedes papás también, no los lleven a ira, ¿verdad? A los hijos, a ver ustedes que son amos para con los siervos y los siervos para con nosotros, y busca el entorno del amor, sobre todas las cosas el amor, el vínculo, ¿verdad? De todas las cosas. Pablo les habla del amor, pero la iglesia había trabajado con pasión, pero olvidando el amor, el enfoque principal, ¿sí? La manera de demostrar ese amor era reflejar el amor hacia nuestro prójimo. Tal vez mis hermanos habían sufrido tanto la represión social que se habían olvidado de ejercer o ejercitar el amor hacia con el prójimo. Se habían concentrado sí en fortalecerse como iglesia, firmes unos con otros, seguir adelante, codo con codo, hombro con hombro, pero habían olvidado el primer amor, sus primeros actos, sus primeras obras de amor. Y sobre todo, ¿verdad? Enfocar totalmente el amor dirigido a Dios. Hay varios puntos de vista acerca de esto de perder el primer amor, pero vamos a dar un ejemplo aquí de separar el amor a Dios del amor al prójimo. ¿Sí? Habían perdido esa parte del primer amor. Y para hacerlo más claro, para hacerlo más real en nuestras vidas, pensemos en aquel momento cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando entendimos el Evangelio, cuando entendimos el sacrificio de Cristo para nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que vino a nuestra mente? ¿Qué es lo que empezamos a planear? Y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo voy hasta allá. Hombre, el primer amor con planes maravillosos, pero a la etapa de nuestras vidas pudiéramos hacer un análisis de cómo está esa pasión. ¿Todavía tengo esa energía, ese ánimo de hacer y deshacer? ¿O ya se nos bajó el primer amor? ¿Sí? Y habla ahí de esto. Y recuerda, por tanto, INEI, ¿de dónde has caído? ¿Y qué decíamos hace ratito? Para perseverar en el camino del Señor, en la vida como creyentes, recuerda quién eras. Recuerda qué hizo Dios por ti. Recuerda los cambios que hizo para ti y recuerda lo que te ha prometido. Y aquí dice esta carta, acuérdate de dónde te sacó, de dónde has caído. Acuérdate. Y luego viene una palabrita, arrepiéntete. Palabra clave, ¿sí? En el Evangelio. Arrepiéntete y luego dice, haz las primeras obras. ¿Qué hiciste recién que te entregaste al Señor? ¿Qué pensaste? ¿Sí? ¿En qué te enfocaste? Ok, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Por tanto, arrepiéntete, haz las primeras obras. Viene primero ese llamado. Y por lo tanto, mis hermanos, pasamos a ese tercer punto.
necesitamos vivir con un plan de sanidad. Debe haber un plan, ¿sí?, de acción. Esa característica número 3 de vivir con un plan bien establecido para vivir o estar en santidad es como el tratamiento médico, ¿sí? Vamos al doctor porque estamos con una situación de salud. ¿Y qué nos dice? Nos da ahí una receta, un papelito, primer medicamento, y nos dice ahí tomar una pastilla, una cápsula, una inyección, nos da ahí el medio, ¿verdad? Y la dosis, tanto por ¿cuántos días? 3 a 5 días, dependiendo, ¿verdad? Y te dice ahí, cada cuánto, cada 8 horas, cada 6, cada 12 horas. ¿Sí? Entonces te dice el medicamento y un plan. Cada 12, fácil, en la mañana y en la noche. Cada 8 horas, bueno, puede ser en el desayuno, en la comida y en la cena. Sí, pero te da un plan completo. Los días, las horas y cuáles medicamentos debemos de tomar. ¿Y qué pasa con esto? Pues primeramente tenemos que recordar. Hay quienes son o somos muy olvidadizos. Ay, me tocaba la medicina y ya la noche, ¿verdad? Así como te vas a curar, así no va a surgir efecto el medicamento. Entonces, primeramente, recordar. ¿Y qué vemos ahí en este pasaje? Jesús llama a los efesios a recordar. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Una forma de orden, ¿sí? La forma imperativa presente te invita a seguir recordando, ¿sí? A no olvidarlo, a mantener presente ese recuerdo. No olviden nunca lo que han perdido, de dónde los ha sacado, ¿sí? Recuerden lo que Cristo hizo por sus vidas. Regresen al Señor, ¿sí? Vámonos poniendo de otro modo. Si ya estaban con Cristo y han perdido su primer amor, pues recuerda de dónde estabas, de dónde te caíste. Ya estabas con el Señor, perdiste tu primer amor. Recuerda, por tanto, que has perdido. Sí, acuérdate la parábola del padre amoroso, del hijo pródigo. ¿Qué hizo este muchacho, este joven, el hijo? Recordó lo que tenía en la casa del padre. Por tanto, recuerda que has dejado, recuerda que has perdido, recuerda qué hizo por ti, de dónde te sacó. ¿Sí? No lo olvides, vuelve atrás, anota, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde se apagó la llama del amor? Es un diagnóstico, haz una regresión hasta ver dónde te perdiste, hasta ver qué fue la causa por la cual te bajaste de allí, por la cual abandonaste la nave, el bote. Haz un recuento y ve, ay, fue esto lo que me impidió seguir adelante, lo que me distrajo, mi mirada, Cristo. Veíamos esto en la clase, ¿verdad? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo despegar mi mirada de allí? Recuerda, por tanto, qué fue lo que pasó, qué fue ese cambio que te hizo abandonar tu primer amor. ¿Sí? ¿Qué más? Es continuo. Arrepentirse, dice ahí, y arrepiéntete. Debe de ser constante. ¿Sí? Arrepentirse es sufrir un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de acción. ¿Sí? Eso es el arrepentimiento, un cambio de dirección, de acción, ¿sí? Un cambio de actitud. Es pensar de manera diferente acerca de nuestros pecados. En algún tiempo ese pecado para mí no era pecado. No, pues está normal, es correcto, pues está bien. Pero en un momento Cristo llegó a mi vida y me hizo ver que había un problema con esa acción. Y entonces yo pensé diferente en cuanto a esa acción y dije, esto no le agrada al Señor. Y hubo un cambio de actitud y hubo un cambio de dirección. ¿Sí? Por tanto, esta forma que está escrita, la palabra arrepentimiento, es algo que inicia pero no acaba de hacerse, sino que es constante. ¿Sí? Reconocer nuestros pecados. Y es aquí donde encaja aquella frase que vemos aquí en el Nuevo Testamento que nos habla de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Igualmente, palabras dichas por el Señor Jesús. Un cambio de actitud. Ya no es lo que pienso yo, ¿sí? Ya no es lo que yo creo. Me niego a mis deseos, me niego a mis pensamientos, tomo mi cruz y sigo a Jesús. ¿Sí? Es solo cuando recordamos nuestro pasado que entonces vivimos nuestro presente de mejor manera. Porque ya vi lo que pasó, ya recordé lo que viví. Ahora mi presente lo quiero vivir de una manera diferente. ¿Sí? Con un futuro, con esperanza. ¿Qué leímos en la clase? Que está preparando un lugar, ¿sí? Que seremos transformados, que vamos a disfrutar gozosos la presencia del Señor cuando Él venga. ¿Ok? Tenemos una esperanza que ya no muero, sino que hay una vida eterna. Y entonces nuestro arrepentimiento debe de ser constante todos los días y no solamente cuando decidí seguir a Cristo. Día a día nos equivocamos, día a día fallamos. Por tanto, mi arrepentimiento debe de ser diario. ¿Sí? Niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Cada día de nuestra vida debe ser continuo. Y lo que veíamos era permanecer en lo que es más importante. Jesús les ordena también en recordar las obras primeras, las que hiciste al principio. Las primeras obras son clave para restaurar nuestro primer amor. Y vuelvo al ejemplo de las parejas. Se distanciaron, se enfrió ahí la relación, se ha perdido el interés y van con una terapia o van a asesoría o a consejería bíblica y uno de los puntos principales es recordar eso. A ver, ¿cómo era al principio? ¿Sí? Cuando se conocieron, cuando empezaron a ser novios o cuando querías que fuera tu novia, ¿qué pasos hiciste? ¿Sí? ¿Qué hacías o qué no hacías? Por ahí empecemos. Vuelve a empezar con lo que funcionó y conquistó. Aquí el Señor Jesús nos llama a esto. Las primeras obras son clave para restaurar el primer amor. Los de Éfeso recibieron una carta de Pablo recordándoles su condición sin Cristo. ¿Sí? ¿Cómo eran sin Cristo? Efesios 2. Y lo que Cristo hizo por ellos, sentarlos en los lugares celestiales, ahí mismo en el capítulo 2. Cuando vemos nuestro pasado sin esperanza y contemplamos la obra de Cristo, eso nos hace vivir como una comunidad sana todos los días. Yo ya probé esto, no quiero volver atrás. Y te mantienes en esta nueva etapa. ¿Sí? ¿Perdiste tu primer amor? Acuérdate que perdiste. ¿Sí? ¿Dónde te había sentado el Señor? Regresa ahí. ¿Sí? Es importante regresar ahí para mantenernos sanos. Y por último, punto número 4, necesitamos vivir con la esperanza en sus promesas de sanidad. Promesas, ¿sí? Esperanza en sus promesas de sanidad. Y en esto, mis hermanos, van a decir, ay, lo mismo de la clase, no, pues tiene que ver. La forma de vencer es con perseverancia. Y lo hemos estado estudiando estos domingos, la perseverancia de los santos. El vencedor es una referencia al que conquista o al que venciere. La palabra en griego proviene de uno que ha vencido. Nosotros podemos ser una iglesia sana porque Cristo ya ha vencido. Y por tanto necesitamos quedarnos ahí, necesitamos continuar, necesitamos perseverar todos los días con la idea de que Él ya venció. Porque muchas veces nos sentimos derrotados. ¿Sí? Es que el enemigo ya me venció. No, recuerda que Cristo ya venció y que Él está vencido y que tú eres victorioso por medio de Cristo, pero se nos olvida. ¿Sí? Recuerda, por tanto, ¿verdad?, que Él ya venció y nosotros podemos vencer, ¿sí?, de esta misma manera. En Cristo tengo la victoria. ¿Sí? Dice aquí el versículo 7, al que venciere, ¿sí?, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa, ahí está la promesa. Celebremos en el paraíso, ahí viene esa promesa para disfrutar
en el paraíso, tendremos derecho por medio de Cristo, o lo tenemos ya, o lo vamos a disfrutar en ese momento, a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Hay un paraíso? ¿Hay un cielo? Ahí dice que sí. ¿Sí? Y tenemos derecho por medio de Cristo. Yo lo creo. Y si ahorita paso a descansar, a morir, ahí voy a estar esperando la venida de Cristo. Y cuando venga, vamos a disfrutar de aquello. ¿Sí? Porque su palabra lo dice. Este árbol de la vida nos lleva a recordar allá en Génesis capítulo 2 y el capítulo 3, el árbol que menciona ahí, ¿no? El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, que le dijo a Adán y Eva, de ese no coman, nos lleva a recordar ese, y también nos llega a pensar ahí en Apocalipsis, pero hasta los últimos versículos, Apocalipsis 22:2, aquel árbol que está ahí en las mansiones celestiales. ¿Sí? Ahí mismo en Apocalipsis, vamos para que no nos quede la duda, Apocalipsis 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahí se menciona otra vez, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Iglesias santas. Llegará el momento en que disfrutemos ese gran momento, ¿verdad? Ese gran tiempo. Lo que Adán y Eva perdieron por el pecado, lo recuperamos en Cristo. Y por Él tenemos derecho, por Él tenemos acceso. Pero sobre todo, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos mucho hincapié en que nosotros ya disfrutamos de la vida eterna en Cristo. Ya empezó. Desde el momento en que dijimos que venga a nuestra vida, que le abrimos la puerta del corazón, desde que viene el Espíritu Santo, nos sella, nos regenera, empieza ese proceso de santificación. Desde ese momento en que viene y sella nuestra vida, inicia esta vida eterna. Parece, ¿verdad?, que se cortara cuando morimos. No se corta. Por eso habla la Biblia que descansamos o dormimos en el Señor, porque es una pequeña pausa, un cerrar, un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, cuando Él venga. Pues esto es la realidad, mis hermanos. Ya disfrutamos de la vida eterna con Cristo, ¿sí? En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo leímos, lo estudiamos en Efesios 1:13. Arranca a partir de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y ahí empieza el disfrute de la vida eterna. Aquí es un momento pasajero, con pruebas, con dificultades, pero hemos dicho que viene una etapa diferente, una etapa donde ya no hay maldad, una etapa donde hay pureza total en el Señor, y vamos a disfrutar con gozo ese tiempo de la eternidad. Volvamos, mis hermanos, al primer amor. ¿Sí? Dejemos que Dios siga sanando nuestras vidas a diario, y no dejemos el arrepentimiento nada más. Ay, sí, me arrepentí cuando me entregué a Cristo. No, hagámoslo constante en nuestra vida. Vivamos como una iglesia sana, siendo sanada constantemente y en oración para que Dios permita que como creyentes y como iglesia seamos sanados, sanemos y nos pongamos a hacer lo que Él nos puso que hiciéramos. Cada uno conforme al don que hemos recibido, ponerlo al servicio, ministrarlo a los demás para la gloria de Dios. Y vamos de esta manera, mis hermanos. Y viene el desafío, ahora que acaba la campaña. Si queremos, cada uno de nosotros, ser parte de una comunidad sana para la gloria de Dios. Quiero ser parte de una comunidad sana para la gloria de Dios. ¿Qué necesito trabajar para poder lograrlo? E incluso, mis hermanos, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos pedir perdón para ser parte de estas
iglesias sanas. Hoy concluye, mis hermanos, esta campaña. 7 sermones basados en la carta a los Efesios. Un sermón post-campaña con la cual cerramos también dirigido a los Efesios, pero en la búsqueda de ser iglesias sanas. No iglesias apagadas, no iglesias pasivas, sino iglesias que despierten y modifiquen, guiados por el Señor, sus actitudes y sobre todo que nos pongamos a servir. Oremos al Señor. Una vez más, Padre Celestial, te damos gracias, porque tú hasta aquí nos has ayudado, porque han pasado varias generaciones, muchos años, varias décadas, y esta congregación ha seguido adelante. Con altas y bajas, Señor, tú has permitido que en este pueblo haya una iglesia que predique tu palabra. Y tú sabes, Señor, el propósito, y tú sabes las situaciones que vendrán, pero permítenos, Señor, ser parte de esta comunidad, pero que viva de manera sana. Que esta iglesia, Señor, por chiquita que sea fuerte, Señor. Que pueda reconocerse por su ardua labor, por su amor, por su entrega hacia los que te necesitan. Y que podamos seguir compartiendo tu palabra al paso de las generaciones. Que podamos perseverar, que podamos ser sanados por ti y que seamos siempre, Señor, en todo lo que hagamos para tu gloria. Levanta más siervos, Señor, levanta más de tus hijos en esta congregación para llevar tu palabra, para hacer de testimonio para los que no te conocen. Y si en algún momento, Señor, lo permites, que nuestros ojos vean muchas almas entregadas a ti, que así sea, Señor. Y si le va a tocar a otra generación, también permítenos dejar nuestro granito de arena. Guarda esta iglesia, Señor. Perdona nuestras faltas. Sánanos, Señor, y permítenos caminar siempre con nuestra mirada puesta en ti. En tus manos nos ponemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, nos ponemos de pie para ayudar.
pueden tomar su lugar. Vamos a dar un tiempo a los niños. Una, dos, tres. Por su amor inmerecido, vivió el privilegio de servirle, anunciando estas buenas nuevas. Efesios 3:7. Vamos a continuar con otro canto. Ponemos el pie. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno en la vida. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo eterna y salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Más fuerte es el amor de Cristo, que el enemigo más veloz, que sostiene la tormenta. Las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle. Me pastoreará por siempre, me guardará junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Más fuerte que la tempestad, el sol de mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo,
Suficiente. Pueden tomar su lugar. Vamos a recoger los presos. Repetimos nuestro texto. Cada uno de ellos puso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a toda la gente. Segunda de Corintios 9. Padre Santo, ante todo, Señor, te doy gracias porque hoy estoy aquí. Gustosa, Señor, de ver a mis hermanos, de estar aquí con ellos, aquí poquitos, pero tú sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Te pido por cada uno de los que vieron, Señor, y los que no, Padre mío, bendíceles sus mesas, Señor, que no les haga falta nada en sus despensas, Padre mío. Te pido por cada uno de ellos, los que administran estas ofrendas, Señor, bendícelos grandemente, Padre mío. También te pido por Saúl y su familia, que ellos parten para su casa, Señor. Tú sabes que está lejos, Padre mío. Bendícelos grandemente. También te pido por los papás, mamás, hijos, y los hijos de los padres que andan para allá lejos, Señor. Ten cuidado de ellos, Padre mío, te los pongo en tu bendita mano, para que tú los guíes con bien, Señor, a sus trabajos o a donde quiera que hagan. Y cuídalos de no caer en malas tentaciones, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Hermana Chita, me dio una oración para
Ya tiene rato, ¿no? ¿Cuánto? Muchísimo. Antes ya aguantó. Lo compramos recién casi de inicio, ¿no? Ya, Y lo que le falta. esperemos, ojalá. Esperemos. Para investigar si tiene arreglo, pues lo arreglamos. Si nos aguantó. Si nos aguantó bastante. No, el trabajo se descompone enseguida. Sí. Y este nos aguantó muchísimo. A ver por qué la marca. Fíjate, en el trabajo por eso compré este, porque en el trabajo tenían uno. Cumplimos 10 años en la nueva planta. Pues tiene más o menos 10 años. No que poquito más. Y de los otros no, ya. Desde hace mucho ya fallaron. Este nos aguantó. Y usamos muy buen rato cada uno. Películas. Sí, desquito. No, ya tiene muchísimo. Pues ya se nos fue. Sí, nos decía la hermana que uno de los que visita. Las que visitamos fue, ¿verdad? Si podemos para darle Un tapete chulo, bonito. ¿Cuándo regresa Alex? ¿Mañana? ¿Cómo? Los chiquillos no quisieron melón, ¿alguien gusta? Pues nadie quiso, nadie. Nadie. Sí, chamacos, nadie quiso. Y yo, Una agüita o algo. No sé si alguien quiera. agua de simple y guapo. Sin pena. Si yo me lo llevo, no creo que aguante.